A principios del siglo XIV, la autorización del Vaticano había permitido que los templarios amasaran tal poder que el Papa Clemente V decidió que había que hacer algo. Con la colaboración del rey francés Felipe IV, el Papa ideó un ingenioso plan para neutralizar a los caballeros de la Orden del Temple y hacerse con sus tesoros, pasando de paso a obtener el control sobre sus secretos en una maniobra militar digna de la CIA. Clemente envió órdenes selladas a todos sus soldados, distribuidos por todo el territorio europeo, que no debían abrirse hasta el viernes 13 de octubre de 1307. Al amanecer de aquel día, los documentos sellados se abrieron y se revelaron su sobrecogedor contenido. En aquellas cartas, el Papa aseguraba que había tenido una visión de Dios en la que le advertía de que los templarios eran unos herejes, culpables de rendir culto al demonio, de homosexualidad, de ultraje a la cruz, de sodomía y demás comportamientos blasfemos. Y Dios le pedía al Papa que limpiara la tierra, que reuniera a todos los templarios y los torturara hasta que confesaran sus pecados contra Dios. La maquiavélica operación de Clemente funcionó con total precisión. Aquel mismo día se detuvo a gran número de caballeros de la orden, se les torturó y fueron quemados en la hoguera acusados de herejes. En la cultura moderna aún persistían ecos de aquella tragedia. El viernes 13 seguía considerándose día de mala suerte en muchos sitios. Sophie parecía desconcertada. ¿La orden fue destruida? Yo creía que seguían existiendo hermandades de templarios. Sí, siguen existiendo, bajo diversas denominaciones, a pesar de las falsas acusaciones de Clemente, que hizo todo lo posible por aniquilarlos. Los templarios tenían poderes aliados y algunos lograron escapar de las purgas vaticanas. El verdadero objetivo del Papa eran los poderosos documentos que habían hallado y que en apariencia eran su fuente de poder, pero nunca los encontró. Aquellos documentos llevaban ya mucho tiempo en manos de los arquitectos en la sombra de los templarios, los miembros del priorato de Sion, cuyo velo de secretismo los habían mantenido a salvo de la masacre vaticana. Pero al ver que la Santa Sede iba cerrando cada vez más el cerco, el priorato sacó una noche los documentos de la iglesia de París, donde los escondían y los llevó a unos barcos templarios anclados en la Rochelle. ¿Y a dónde los llevaron? Landon se encogió de hombros. La respuesta a ese misterio solo la tiene el priorato de Sion. Como esos documentos siguen siendo fuente de constantes investigaciones y especulaciones, se cree que han sido cambiados de sitio varias veces. Hoy en día las conjeturas apuntan a que se encuentran en algún lugar del Reino Unido. Sophie puso cara de preocupación. Durante 1000 años han circulado leyendas sobre este secreto. Toda la serie de documentos, su poder y el secreto que revelan han pasado a conocerse con un único nombre, el Sangreal. El sangreal tiene que ver con la sangre. Landon asintió. La sangre era la piedra de toque del sangreal, aunque no en el sentido que probablemente ella imaginaba. La leyenda es complicada, pero lo que hay que olvidar es que el priorato conserva la prueba y supuestamente aguarda el momento más conveniente de la historia para revelar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto puede tener tanta fuerza? Landon aspiró hondo y miró por la ventanilla a la otra cara de París que se adivinaba en la penumbra. Sophie, la palabra sangreal es muy antigua. Con los años ha evolucionado hasta formar otra, un término más moderno. Se detuvo un instante. Cuando te diga cuál es, te darás cuenta de que sabes muchas cosas sobre él. De hecho, casi todo el mundo ha oído hablar de la historia de Sangreal. Sophie le miró incrédula. Pues yo no. Sí, seguro que sí. Landon sonrió. Lo que pasa es que tú lo conoces como el Santo Grial. En el asiento trasero del taxi, Sophie no le quitaba la vista de encima a Landon. Está de broma. ¿El Santo Grial? Landon asintió muy en serio. Sangreal es literalmente Santo Grial. Santo Grial. ¿Cómo es que no había visto al momento la conexión lingüística? Con todo, le parecía que lo que decía Landon no tenía sentido. Yo creía que el Santo Grial era un cáliz y tú dices que es una serie de documentos que revelan un oscuro secreto. Sí, pero los documentos del Sangreal son solo la mitad del tesoro del Santo Grial. Están encerrados con el propio Grial y revelan su verdadero significado.
Si esos documentos dieron tanto poder a los templarios fue porque descubrían la verdadera naturaleza del Grial. La verdadera naturaleza del Grial. Ahora Sofía estaba aún más perdida que antes. Siempre había creído que el Santo Grial era el cáliz en el que Jesús había bebido durante la última cena y con el que posteriormente José de Arimatea había recogido la sangre que le brotaba del costado en el momento de la crucifixión. El Santo Grial es el cáliz de Cristo, dijo. Menos complicado no puede ser. Sophie, le susurró Landon, acercándose a ella. Según el priorato de Sion, el Santo Grial no es en absoluto un cáliz. Aseguran que la leyenda del Grial que afirma que se trata de una copa es de hecho una ingeniosa alegoría, es decir, que la historia del Grial usa el cáliz como una metáfora de otra cosa, de algo mucho más poderoso. Hizo una pausa, algo que encaja a la perfección con todo lo que tu abuelo ha intentado decirnos esta noche, incluyendo sus referencias simbólicas a la divinidad femenina. Aún sin seguirle del todo, Sophie veía en la paciente sonrisa de Landon que éste entendía su confusión. Pero si el Santo Grial no es un cáliz, ¿entonces qué es? Landon sabía que aquella pregunta iba a llegar, pero todavía no había decidido cómo contárselo exactamente, si no le exponía la respuesta en su adecuado contexto histórico. Sophie se quedaría con una vaga sensación de desconcierto, la misma que había visto en el rostro de su editor unos meses atrás, cuando Landon le había pasado el borrador del texto en el que estaba trabajando. ¿Qué es lo que sostienes en tu trabajo? Le había espetado, dejando la copa de vino y mirándole por encima de la comida a medio terminar. Eso no lo puedes decir en serio. Pues lo digo en serio, me he pasado un año investigando. El destacado editor neoyorquino Jonas Frauman se tocó la perilla, nervioso. Había oído muchas ideas peregrinas para libros a lo largo de su carrera en el mundo editorial, pero aquella le había dejado boquiabierto. Robert le dijo finalmente, no me malinterpretes, me encanta tu trabajo y hemos hecho muchas cosas juntos, pero si acepto publicar una idea como esta tendré que aguantar manifestaciones a la puerta de la editorial durante meses. Y además tu reputación se va a ir a pique. Eres un historiador licenciado en Harvard, por el amor de Dios, y no un charlatán cualquiera ávido de dinero. ¿Dónde vas a encontrar pruebas fehacientes para defender una teoría como esa? Esbozando una tímida sonrisa, Landon se sacó un trozo de papel del bolsillo y se lo largó a Frauman. Se trataba de una lista de más de 50 títulos, libros escritos por historiadores muy conocidos, algunos de ellos contemporáneos, otros de hacía varios siglos, muchos de los cuales habían sido auténticos bombazos en el mundo académico. Los títulos de todos presentaban la misma premisa que Landon acababa de exponer. Mientras Faulkner le leía, iba poniendo la cara del que acababa de enterarse de que en realidad la Tierra es plana. A algunos de estos autores lo conozco y son historiadores serios. Landon sonrió. Como ves, Jonas, no se trata solo de mi teoría. Lleva bastante tiempo circulando por ahí. Lo único que yo pretendo es basarme en algo que ya existe para llegar más lejos. Ningún libro ha indagado aún en la leyenda del Santo Grial desde un punto de vista simbólico. Las pruebas iconográficas que estoy encontrando para apoyar mi teoría son, bueno, totalmente persuasivas. Faulkner seguía sin despegar los ojos de la lista. Dios mío, pero si uno de estos libros, es decir, Leigh Tevin, un miembro de la Real Sociedad de Historiadores. Tevin se ha pasado gran parte de su vida estudiando el Santo Grial y nos conocemos. En realidad ha sido una fuente importante de inspiración para mí. Y como los demás integrantes de la lista, cree en esta teoría. ¿Me estás diciendo que todos estos historiadores creen que Frauman tragó saliva, incapaz de terminar la frase? Landon volvió a sonreír. El Santo Grial es probablemente el tesoro más buscado de la historia de la humanidad. Ha suscitado leyendas, provocado guerras y búsquedas que han durado varias vidas enteras. ¿No sería absurdo que fuera solo un cáliz? De ser así, entonces habría otras reliquias que despertarían un interés similar y hasta superior. La corona de espinas, la cruz de la crucifixión, el título o inscripción INRI sobre la cruz, cosa que no ha sucedido. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido el más especial. Landon esbozó una sonrisa. Y ahora ya sabes por qué. Frauman seguía meneando la cabeza. Pero si hay tantos libros publicados sobre el tema, ¿por qué no es más conocida esta teoría?
Es imposible que estas obras compitan con siglos de historia oficial, y más cuando esa historia tiene el aval del mayor bestseller de todos los tiempos. Framon arqueó las cejas. No me digas que Harry Potter va sobre el Santo Grial. Me refería a la Biblia. Framon se levantó la cabeza. Ya lo sabía. Laisser Lee. Los gritos de Sophie hicieron temblar el aire en el interior del taxi. Suéltelo. Landon dio un respingo al ver que Sophie se echaba hacia adelante y le gritaba al taxista. Vio que éste había cogido el aparato de radio teléfono y estaba hablando por él. Entonces Sophie se giró. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta en Landon, sacó la pistola y apuntó a la cabeza del taxista que soltó la radio al momento y levantó la mano por encima de la cabeza. Sophie, gritó Landon, ¿pero qué estás? Arrestés, ordenó ella, temblando. El taxista le obedeció. Fue entonces cuando Landon oyó una voz que hablaba desde la centralita de la empresa de taxis y se oía por un altavoz del salpicadero. Kiss a pale hand Sophie Neville. La radio crepitó: Eud American Robert Landon. Landon se puso rígido. ¿Ya nos han encontrado? Descended, ordenó Sophie. El tembloroso conductor no bajó las manos de la cabeza ni para salir del coche. Dio varios pasos atrás. Sophie había bajado la ventanilla y seguía apuntando al desconcertado taxista. Robert, dijo con voz tranquila, ponte al volante, conduces tú. Lando no pensaba discutir con una mujer armada. Se bajó del coche y se sentó al volante. El taxista maldecía sin parar con las manos levantadas. Espero, añadió Sofía desde el asiento de atrás, que con lo que has visto de nuestros bosques mágicos ya hayas tenido bastante. Asintió. Más que suficiente. Muy bien, pues vamos a salir de aquí ahora mismo. Landon bajó la vista para mirar los pedales. Indeciso, mierda, agarró el cambio de marchas y buscó el embrague. Sophie, tal vez deberías saber que yo. Arranca. Fuera. Varias prostitutas se estaban congregando para ver qué pasaba. Una de ellas marcó un número en su teléfono móvil. Landon pisó el embargue y metió primera, o lo intentó. Dio gas para probar la potencia del motor. Finalmente soltó el embrague y las ruedas chirriaron. El taxi salió disparado y la multitud que se había congregado se dispersó para ponerse a cubierto. La mujer del teléfono se metió entre los árboles y se salvó por poco de ser atropellada. Doument, exclamó Sophie mientras el coche avanzaba a tropicones por la carretera. ¿Qué estás haciendo? He intentado advertírtelo, le gritó para hacer oír por encima del rechinar de la caja de cambio. Yo conduzco solo automáticos. Aunque la espartana habitación del edificio de la Rue La Bruyère había presenciado mucho sufrimiento, Silas dudaba de que hubiera algo que pudiera compararse a la angustia que en ese instante se apoderaba de su pálido cuerpo. Me han engañado. Todo está perdido. Le habían tendido una trampa, los hermanos le habían mentido, habían preferido morir antes que revelar su verdadero secreto. Silas no se veía con fuerzas para llamar al maestro. No solo había matado a las 4 personas que sabían dónde estaba escondida la clave, sino que además había matado a la monja de Saint-Sulpice. Aquella mujer trabajaba contra Dios, ultrajaba la obra del Opus Dei. Aquel último crimen había sido un impulso y complicaba enormemente las cosas. El obispo Arangosa había hecho la llamada que había logrado que lo dejaran entrar en Saint-Sulpice. ¿Qué pensaría cuando descubriera que la monja estaba muerta, aunque Silas la había dejado metida en la cama? La herida de la cabeza era muy visible. También había intentado disimular las losas rotas del suelo, pero aquel estropicio tampoco podía pasar desapercibido. Sabrían que ahí había estado alguien. Silas había planeado refugiarse en el Opus Dei cuando su misión hubiera concluido. El obispo Arangosa me protegerá. No imaginaba una vida más feliz que la entregada a la meditación y a la oración, encerrado entre las 4 paredes de la sede central de la obra en Nueva York. No volvería a poner los pies en la calle. Todo lo que necesitaba estaba en el interior de aquel santuario. Nadie me va a echar de menos. Pero sí lo sabía que, por desgracia, alguien tan influyente como el obispo Arangosa no podía desaparecer tan fácilmente. He puesto en peligro al obispo. Silas se quedó mirando el suelo abstraído, y por su mente pasó la idea de quitarse la vida. Después de todo había sido el obispo quien se la había salvado, en aquella pequeña sacristía española, quien lo había educado, quien le había dado sentido a su vida.
Amigo mío, le había dicho, tú naciste albino, no dejes que los demás se burlen de ti por ello. ¿Es que no entiendes que eso te convierte en alguien muy especial? ¿Acaso no sabes que el mismísimo Noé era albino? ¿Noé, el del arca? Silas nunca lo había oído. Arirangostra sonrió. Pues sí, Noé el del arca, albino, igual que tú. Tenía la piel blanca como la de un ángel. Piénsalo bien, Noé salvó la vida entera del planeta. Tú estás destinado a hacer grandes cosas, Silas. Si el Señor te ha liberado de tu cautiverio ha sido por algo. Has recibido la llamada. El Señor te necesita en su obra. Con el tiempo Silas aprendió a verse a sí mismo bajo una nueva luz. Soy puro, soy hermoso como un ángel. Sin embargo, en aquel momento, en la habitación de su residencia, era la voz decepcionada de su padre la que le susurraba desde el pasado. Tú es un desastre, un espectre. Arrodillándose sobre el suelo de madera, Silas elevó sus plegarias implorando el perdón. Luego, tras quitarse el hábito, fue de nuevo en busca del látigo. Peleándose con el cambio de marchas, Landon consiguió llevar el taxi hasta el otro extremo del Bois de Boulogne. Por desgracia, lo cómico de la situación quedaba eclipsado por los constantes mensajes que le llegaba por radio desde la centralita. Votre six trois, hoy vos respondés. Cuando Landon llegó a la salida del parque, se tragó su orgullo masculino y frenó en seco. Mejor que conduzcas tú. Sophie se puso al volante aliviada. En cuestión de segundos el coche avanzaba como una seda por la Halle del Longchamp en dirección oeste, dejando atrás el Jardín de las Delicias. ¿Por dónde se va la Rue Haxo?, preguntó Landon, fijándose en que el cuentakilómetros pasaba de los 100. Sophie tenía la vista fija en la carretera. El taxista ha dicho que estaba cerca de las pistas de Roland Garros. Conozco la zona. Landon volvió a sacarse la pesada llave del bolsillo y la sopesó en la palma de la mano. Notaba que era un objeto de enorme trascendencia, seguramente la llave de su propia libertad. Antes, mientras le contaba a Sophie la historia de los caballeros templarios, se había dado cuenta de que la llave, además de tener grabado el emblema de la hermandad, posee otro vínculo más sutil con el priorato de Sion. La cruz griega simboliza el equilibrio y la armonía, pero también era el símbolo de la orden del Temple. Todo el mundo había visto imágenes de templarios ataviados con túnicas blancas en las que había bordadas unas cruces griegas de color rojo. Sí, era cierto, esas cruces templarias se ensanchaban un poco en los cuatro extremos, pero seguían siendo cruces griegas. Una cruz cuadrada como la de esta llave. Lando notó que la imaginación empezaba a dispersársele al pensar en lo que se iban a encontrar, el Santo Grial. Casi soltó una carcajada al darse cuenta de lo absurdo de aquella fantasía. Se creía que el Grial estaba en algún lugar indeterminado de Inglaterra, enterrada en una cámara oculta, bajo una de las muchas iglesias de la Orden del Temple, y que había estado ahí escondida al menos desde el año 1500, la época del gran maestro Leonardo da Vinci. El priorato, para mantener sus valiosísimos documentos a buen recaudo, se había visto obligado a trasladarlos muchas veces durante los siglos anteriores. Hoy en día los historiadores sospechan que desde su llegada a Europa procedente de Jerusalén el Grial había cambiado de sitio en al menos 6 ocasiones. La última vez que fue avistado fue en 1447, cuando numerosos testigos oculares describieron un fuego que se declaró y casi destruyó los documentos, antes de que estos fueran trasladados en 4 enormes arcones tan pesados que para moverlos hicieron falta 16 hombres. Después de aquello, nadie aclaró haber vuelto a ver el Grial. Lo único que persistió fue el rumor ocasional de que estaba escondido en Gran Bretaña, la tierra del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Fuera cual fuera la realidad, había dos hechos indiscutibles. Leonardo da Vinci conocía cuál era el paradero del Grial en su época. Probablemente en la actualidad ese lugar seguía siendo el mismo. Por aquel motivo, los apasionados del Grial seguían escrutando la obra pictórica y los diarios de Leonardo con la esperanza de desentrañar alguna pista secreta sobre su actual ubicación. Había quien aseguraba que el fondo montañoso de la Virgen de las Rocas se correspondía con la orografía de una serie de colinas cavernosas que se encontraban en Escocia.
Otros insistían en que la sospechosa disposición de los discípulos de la Última Cena supone algún tipo de código, y también se decía que las radiografías realizadas a la Mona Lisa revelaban que originalmente Leonardo la había pintado con un colgante de lapislázuli de la diosa Isis, detalle que más tarde decidió eliminar pintando otra cosa encima. Landon nunca había visto ninguna prueba de la existencia de aquel colgante, ni imaginaba de qué manera podía servir para revelar la existencia del Santo Grial, pero los aficionados al Grial no se cansaban de comentar y debatir aquel dato en los foros y en los chats especializados de Internet.